Hola a todos y bienvenidos. Eh, en este video me gustaría empezar a hablar de las ecuaciones diferenciales de orden mayor, que básicamente lo que vamos a hacer es retomar muchos elementos, casi todos los elementos que nosotros vimos en los videos pasados y los vamos a reacondicionar para que funcionen con ecuaciones diferenciales de orden más altos, ¿sí? Bien, entonces esto ya lo vimos, pero vamos repasándolo para que quede fresco. Y ya lo habíamos visto antes en la sección 1.2 que se había definido un problema con valores iniciales de una ecuación diferencial de enésimo orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales de enésimo orden ya no son extrañas a nuestros ojos, ya las hemos visto antes. No hablamos mucho de ellas, pero sí las presentamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitábamos de la ecuación 1 para poder decir cuándo cuándo una ecuación diferencial era lineal. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial lineal, cumple con la característica, y tenemos que un problema con valores iniciales de enésimo orden para esta ecuación diferencial lineal de orden n simplemente va a tener más condiciones iniciales. Si ustedes recuerdan, de los videos pasados nosotros teníamos una condición inicial, tal vez dos por ahí en algún problema y hasta ahí, no más. Bien, entonces en este caso vamos a generalizar un poco, es decir, vamos a decir que vamos a imponer para la función y que nosotros vemos aquí sin derivar. Y evaluada en x0 va a tener cierta condición inicial y0, ¿sí? Su derivada en el mismo punto x0 va a tener otra condición inicial a la cual llamamos y1 y así sucesivamente hasta la derivada de orden n-1 evaluada en x0 va a tener esta otra condición inicial a la cual vamos a llamar yn-1. ¿Sí? X0 sí es el mismo punto para la condición, pero el Y0, Y1, Y2 no tienen por qué ser el mismo valor. Bien, entonces, bueno, recordemos que para un problema como este se busca una función definida en algún intervalo y recordemos que este intervalo i no tiene por qué ser todos los números reales, ¿de acuerdo? Puede ser, de hecho i es cualquier intervalo que cumpla las condiciones que dé la ecuación diferencial y que contenga al punto x0. ¿Sí? No se vale poner condiciones fuera de nuestro intervalo de interés. Y bueno, que satisface la ecuación, y va a satisfacer la ecuación diferencial, pero y también va a satisfacer todas estas condiciones iniciales que se especifican en la segunda parte de la ecuación 1, ¿sí? En el punto x0. ¿Sí? Y aquí, bueno, vuelven a reescribir todas estas ecuaciones diferenciales. Ya vimos que en el caso de un problema con valores iniciales, bueno, esto lo vimos muy brevemente, una curva de un problema de valores iniciales, digamos de segundo orden o incluso de primer orden, una curva de solución debe de pasar por el punto x0 y y0, ¿sí? Muchas veces este punto lo marcamos en algunas gráficas y vimos algunos ejemplos y debe de tener pendiente y1. ¿Por qué? Porque y' de x0 es igual a y1 en este punto. Incluso esto también lo vimos cuando estuvimos construyendo el método de Euler, cuando vimos ese método numérico. Bien, entonces, si ustedes recuerdan el teorema 1.2.1, ese teorema estaba muy padre porque nos decía bajo qué condiciones o qué condiciones debe de cumplir la ecuación diferencial, no la 1, sino alguna ecuación diferencial de orden menor, para que su solución no solo existiera, ¿sí? Que sí vimos los criterios para que exista, sino que también para que sea única. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar es el teorema de existencia y unicidad, ¿sí? Entonces este va a ser un análogo al teorema 1.2.1, pero con algunas diferencias.
Y bien, veamos que los coeficientes de la ecuación diferencial 1 nos pide lo siguiente, que no se anulen, no se hagan cero, no se desvanezcan en nuestro intervalo de interés. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos de este teorema de existencia y unicidad es que y va a ser todos los reales si no se anulan los coeficientes en todo el intervalo. Una vez más, estos coeficientes no tienen por qué ser constantes. Los coeficientes de las ecuaciones diferenciales pueden ser funciones, y en este caso son funciones que dependen de x. Entonces, supongamos que tenemos a n de x, a n menos 1, todas estas funciones van a ser continuas en el intervalo i, ¿sí? Es lo único que pedimos, que las funciones sean continuas. No se vale tener funciones con brincos o con puntos indefinidos o con asíntotas, simplemente funciones continuas. Tampoco pide mucho porque no nos está pidiendo que sean diferenciables, sería pedirle más a los coeficientes. Y no, aquí en todos estos coeficientes simplemente vamos a pedir que sean continuos y que los coeficientes an sean distintos de 0 para toda x en este intervalo. Ojo, g de x sí puede ser 0, pero los an no, ¿sí? Entonces, si x igual a x0 es cualquier punto en este intervalo, vamos a concluir que bajo las condiciones que dimos, que es que estas funciones sean continuas y las an sean distintas de 0, no se anulen en nuestro intervalo de interés, entonces una solución yx del problema con valores iniciales que nosotros tenemos aquí arriba existe en el intervalo y es única. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos lo más importante aquí son estas dos condiciones, ¿sí? Que estas dos condiciones nos van a garantizar que la solución existe y es única. Vamos viendo un ejemplo. Ignoremos aquí los cuadraditos, no sé por qué salieron. Bien, entonces vamos a tener el siguiente problema con valores iniciales. Tenemos 3 por la triple derivada de y más 5 veces la doble derivada de y menos 1 por la derivada de y más 7 veces y igual con 0. ¿Sí? Bien, entonces lo primero que nosotros podemos observar es que hay una solución bien sencilla, perdón, de este problema. ¿Sí? Porque esta ecuación diferencial tiene condiciones iniciales en el punto x0 igual con 1, ya que y evaluado en 1 debe ser 0, y' evaluado en 1 es 0, y la doble derivada de y evaluada en 1 debe ser 0. Entonces, la solución trivial resuelve esta ecuación diferencial y también satisface todas estas condiciones iniciales. Entonces, esta ecuación diferencial tiene una solución trivial en y igual con 0, y debido a que la ecuación es de tercer orden, es lineal, con coeficientes constantes, entonces vamos viendo lo que nos pide este teorema. Este teorema nos pide que todos los coeficientes, incluyendo g, sean funciones continuas. Y en particular en este ejemplo, 3, 5, menos 1 y 7 y 0 son constantes, por lo tanto son funciones continuas. Bien, por otro lado, el 3, 5, menos 1 y 7 son funciones que nunca son iguales con 0, ¿sí? No se anulan. G de x, como ya mencionamos antes, puede ser 0, no hay ningún problema. Entonces, la solución que nosotros vimos, esta solución trivial, es la única solución de este problema con valores iniciales. ¿Sí? Es la única, no hay más. Es la única solución y muy importante, bueno, contiene a x igual con 1. En cualquier intervalo que contiene a x igual con 1. ¿Sí? Esta solución, bueno, sí está definida en todos los reales. Entonces, podemos determinar que el intervalo i puede ser toda la recta real. Vamos pasando al siguiente ejemplo. Solución única de un problema de valores iniciales. Bien, se debe de comprobar
que la función y igual a 3 por e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x es una solución del problema con valores iniciales. Si la evaluamos en 0 nos da 4 y su derivada debe de dar 1. Entonces, bueno, las condiciones iniciales son fáciles de comprobar. Simplemente tenemos que debemos de comprobar si 4 es igual a 3 por e a la 0. Bueno, esto es 3 más 1, esto es 4, 3 por 0, 0. Sí, sí cumple esta condición. Ahora simplemente derivamos y'. Esto es muy fácil de hacer porque la derivada de 2x es 2, entonces vamos a tener 2 por 3, 6, y aquí vamos a tener menos 2. Y esto va a salir menos 3, entonces vamos a tener 6 menos 2 menos 3, ¿sí? Entonces, menos 2 menos 3 es menos 5, más 6, esto da 1. Y bueno, vemos que sí se cumple esta segunda condición inicial, ya que y' evaluada en 0 da 1. Y bueno, ahora solo hace falta calcular la segunda derivada, que esto sería 2 por 3, 6, por 2, 12. Y bueno, aquí calculamos menos 2 por menos 2, esto sería 4. Sustituimos la segunda derivada y le sumamos menos 4 veces y, ¿sí? Y bueno, esto es un ejercicio muy sencillo, porque nada más necesitamos derivar esto 2 veces, sustituirlo aquí, sustituir esta función tal cual está aquí, y debemos de verificar que se eliminan todas las exponenciales y nos queda nos queda 12x, ¿de acuerdo? Bien. Bien, ahora la ecuación diferencial es lineal, ¿sí? La podemos acomodar como la ecuación 1 que acabamos de presentar. Los coeficientes a ver, para y doble prima es 1, para y prima es 0, ok, y para y es menos 4 y g de x es 12. Entonces son continuos, ¿sí? El coeficiente A2 es igual a 1 en algún intervalo i que contenga x0. Entonces, podemos concluir del teorema 411, el teorema de existencia de unicidad, que la función dada es la única solución en el intervalo, ¿sí? Bien, entonces, esta función no tiene singularidades. Entonces nada más necesitamos ver que incluya el punto 0. Bien, los requisitos del teorema 411, el teorema de existencia de unicidad, de que el AI para i igual a 0, 1, 2 hasta n sean funciones continuas y que sean funciones distintas desde 0 para toda x en i, son muy importantes, ya que definen la existencia de unicidad, y en particular si an es igual a 0 para algún x en el intervalo, entonces la solución de un problema lineal con valores iniciales podría no ser única, no cumple ya las condiciones de existencia de unicidad, o ni siquiera existir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si se necesita comprobar que la función y igual a cx cuadrado más x más 3 es la solución del problema con valores iniciales. Aquí tenemos x cuadrada por la doble derivada de y menos 2 veces x por la derivada de y más 2y igual con 6. Sujeto a las condiciones iniciales, y evaluada en 0 es igual a 3 y y evaluada en 0 es igual a 1 en el intervalo desde menos infinito a infinito, es decir, en toda la recta real. Aquí vamos a tener problemas en el punto 0, ¿sí? Como ustedes ven, C nos indica que aquí tenemos una familia de soluciones, pero x cuadrada es 0 en 0. Incluso el menos 2x es 0 cuando x es 0. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, bueno, no hay solución única al problema. Satisface la mayoría de las condiciones del problema de existencia
y unicidad, pero las dificultades, bueno, son las que ya mencionamos, x cuadrado es 0 en 0, y las condiciones iniciales también se imponen en ese punto problemático, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que la solución existe, pero no podemos garantizar que sea única. De acuerdo, entonces ya tenemos un problema, ya vimos varios problemas de valores iniciales, pero otro tipo de problemas son conocidos como los problemas con valores en la frontera. Estos son muy interesantes y eh, aparecen de hecho frecuentemente en la ingeniería y en la física. Yo creo que incluso este, eh, nosotros ya nos hemos topado varias veces con problemas con valores en la frontera, donde de alguna manera u otra usamos algunos otros métodos para resolverlos, pero bueno, vamos a ver cómo son estos problemas con valores en la frontera. ¿Sí? Estos problemas consisten en resolver una ecuación diferencial lineal de orden 2 o más alta, no hay problema, en el que la variable dependiente y o sus derivadas se especifican o tienen condiciones en diferentes puntos. Si hacemos un poquito de memoria, recuerdan en la ecuación 1, todas las ecuaciones iniciales estaban dadas en cierto punto x0. Ese es un problema de valor inicial. Mientras que el problema con valores en la frontera, si ustedes se fijan, tiene lo mismo que, que que el problema con valor inicial, pero hay otra condición en otro punto del intervalo donde la solución existe, el famoso intervalo I mayúscula. Entonces se llama problemas con valores en la frontera o lo abreviamos como PVF. Bien, suponiendo que la frontera de nuestro intervalo I sea por, digamos, por decir un ejemplo, del lado izquierdo A y del lado derecho B. Los valores prescritos YA igual a Y0 y Y de B igual a Y1 se llaman condiciones de frontera, ¿sí? Entonces una solución del problema anterior es una función Y que si la evaluamos en A nos va a dar 0 y si la evaluamos, perdón, nos da Y0 si la evaluamos en A y si la evaluamos en B nos da Y1. Es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo que contiene a AB, eso es importante, que el intervalo contenga A y B, y cuya gráfica pasa por los puntos A, Y0 y B, Y1. ¿Sí? Esto lo podemos ver en la gráfica. Y algo que yo mencioné y que voy a repetir es que usualmente estas condiciones están en la frontera de I, pero esto no es obligatorio, ¿sí? Pueden ser dos puntos distintos en el interior de nuestro intervalo I mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, entonces para una ecuación diferencial de segundo orden, otros pares de condiciones en la frontera podrían ser y' en A es igual a Y0, mientras que Y de B es igual a Y1, Y de A es igual a otro par de condiciones, puede ser que Y evaluado en A sea igual a Y0, mientras que aquí Y' de B sea Y1, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en el primer par, se imponía una condición sobre la derivada de la solución y en el punto A y una condición sobre la solución en el punto B. Aquí es al revés. Otro es donde se impone sobre dos puntos distintos de la solución sin derivar. Y por último puede ser que las dos condiciones estén impuestas en la derivada de nuestra solución. Entonces, hasta ahora hemos visto que los problemas con valores en la frontera pueden tener 4 pares hasta este momento de condiciones en frontera. ¿Sí? Sin derivar, con una derivada o en las dos derivadas. Donde Y0 y Y1, bueno, son constantes arbitrarias.
Y estos pares de condiciones son casos especiales de las condiciones en frontera generales. Bien, entonces, las condiciones en frontera generales suelen llamarse también condiciones de Robin, donde tenemos coeficientes constantes, alfa 1, beta 1, alfa sub 1, beta sub 1, sobre y de A y prima de A igual a gamma sub 1, alfa sub 2 multiplicada por y de B más beta sub 2 multiplicada por y prima de B igual a gamma sub 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hay otros tipos de condiciones en frontera que son conocidas como condiciones de Cauchy, pero yo creo que esos nombres los vamos a ver más adelante. Por lo pronto, aquí tenemos las condiciones de frontera generales. ¿Sí? Bien, entonces en el ejemplo que viene se muestra que aun cuando cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales de orden mayor, un problema con valores en la frontera puede tener varias soluciones, ¿sí? Esto no se podía en los ejemplos que vimos antes, ya que las condiciones de frontera simplemente determinaban un miembro de nuestra familia de soluciones. Aquí las condiciones de frontera puede ser que determinen a una infinidad o algún número finito de miembros de la familia de soluciones de nuestra ecuación diferencial. Puede ser que tenga una solución única, ¿sí? O simplemente no tener solución, ¿sí? Ser un problema que incluso numéricamente no podemos llegar a satisfacer estas condiciones de frontera. Bien, entonces vamos viendo este ejemplo, bastante interesante. Bien, un problema con valores en la frontera puedes tener muchas, una o ninguna solución. Bien, entonces tenemos aquí que la familia de soluciones de dos parámetros es un ejemplo que vimos anteriormente de la ecuación diferencial x doble prima más 16x igual con 0 es x donde tenemos una constante 1 por el coseno de 4t más otra constante C2, creo que dije constante 1, es constante C1, más la constante C2 de seno de 4t. Aquí algo que les revelo a lo mejor antes de tiempo, pero a estas dos soluciones multiplicadas por estas dos constantes, hoy de hecho ya me acordé, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, estas dos soluciones se suelen llamar soluciones linealmente independientes, ¿sí? Y bueno, la solución general es una combinación lineal de estas dos soluciones. Pero bueno, eso lo vemos, prometo que lo veremos con más detalle más adelante, porque es una característica importante de las ecuaciones diferenciales y que en este caso es una ecuación diferencial de segundo orden. Bien, entonces supongamos que ahora deseamos determinar la solución de la ecuación que satisface más condiciones en la frontera, ¿sí? Entonces vamos a decir que x en 0 es igual a 0 y x en pi medios es igual a 0. Muy bien. Entonces, observemos que la primera condición que tenemos aquí a la izquierda, 0, va a ser igual a C1 por coseno de 0, ¿sí? Esto es 1, y C2 por el seno de 0, lo cual es 0. Entonces, necesariamente esto hace que C1 valga 0, ¿sí? Entonces, esta primera condición de frontera ya determinó que C1 es igual con 0. ¿De acuerdo? Pero tenemos otra condición aquí inicial. Sí, entonces, hasta ahora si nada más tuviéramos la primera condición inicial, la solución sería x igual a c2 por seno de 4t. Pero cuando t es igual a pi medios, simplemente 0 va a ser igual a el seno de 2pi, ¿sí? Pero nosotros vemos que el seno de 2pi es 0, ¿de acuerdo? Bien, ok, entonces ya no importa
quién sea C2. C2 puede ser cualquier constante porque siempre se va a cumplir la segunda condición inicial, ¿sí? Entonces, el problema con valores en la frontera va a ser la solución que ya habíamos visto nosotros aquí. Esta es la solución de este problema con con estas dos condiciones de frontera. Pero la solución, como ustedes podrán ver, no es única. De hecho, es una infinidad de soluciones, ¿sí? Y esa infinidad de soluciones está graficada aquí en 4.12, donde nosotros vemos que cualquier solución que nosotros tomemos, no importa quién sea C, C puede ser 1, un medio, un cuarto, no hay problema. Cambia la función de la solución, pero si ustedes se fijan en el punto pi medios, toda esta familia de soluciones son 0. Bien, qué interesante, ¿no? Entonces tenemos aquí un problema con valores iniciales cuya solución existe, pero no es única. Entonces esta es una ecuación diferencial. De hecho es un problema con valores en la frontera con una infinidad de soluciones. Bien, ahora vamos cambiando. Si el problema con valores en la frontera 3 se cambia a, bueno, la misma ecuación diferencial, donde x0 es 0, pero x de pi octavos es 0. Oh, ok, bueno, ya cambiaron aquí nuestra segunda ecuación, perdón, nuestra segunda condición de frontera. Entonces, bueno, x0 igual con 0 aún requiere, o sea, tenemos esta misma condición inicial que determina que C1 va a seguir siendo 0, ¿sí? Pero aplicando a x de pi octavos tenemos que x es igual, bueno, aquí x, la solución x igual a C2 seno de 4t, la estamos evaluando en pi entre 8, ¿sí? O sea, en pi medios. Entonces, requiere que 0 sea igual a seno de pi medios. Entonces, bueno, tenemos que pi medios, en pi medios el seno vale 1, lo cual, vamos a tener que C2 también tiene que ser 0, ¿sí? Esta condición inicial determina que C2 es igual con 0 y la única solución que satisface este problema con valores en la frontera es la solución trivial, ¿sí? Y esta solución trivial no se ve, pero es la línea que tenemos aquí en medio. Pertenece a esta familia de soluciones. Es una solución de este nuevo problema con valores en frontera y aquí sí se puede demostrar que es la única solución de este problema con valores en la frontera. Bien, entonces vamos viendo otra vez esta ecuación diferencial de segundo orden, donde cambia la condición inicial, ¿sí? Y la condición de frontera, en x0 se pide que sea 0, pero aquí está pidiendo que en pi medio sea igual con 1. Recordemos que en 3 pedía que fuera 0. Bien, entonces, como seguimos teniendo esta condición inicial, ya sabemos que C1 es igual con 0. Pero cuando aplicamos en pi medios igual a 1, a x, se conduce a la contradicción de que 1 es igual a C2 por seno de 2pi. Nosotros ya sabemos que seno de 2pi es 0. Entonces tenemos que 0 es igual con 1. Eso es falso, ¿sí? 0 no es igual con 1. Por lo tanto, el problema con valores en frontera 5 no tiene solución, ¿sí? Es un caso donde no vamos a poder encontrar una solución de este problema. No está en esta familia de soluciones porque nosotros sabemos que toda la familia de soluciones en pi medios pasa por 0 y estamos pidiendo algo imposible, que pase por 1, que pase por este punto.
Simplemente no existe ningún miembro de la familia que satisfaga esa condición inicial. ¿De acuerdo? Si queda cualquier sugerencia o duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.